Vamos a pasar a nuestra conferencia internacional con el doctor Fernando Valenzuela Migoya de México, que ya está entre nosotros también. El título de esta segunda conferencia es las soft skills hacia una educación innovadora desde la transformación digital. El doctor Valenzuela es un reconocido líder en Latinoamérica, especialista en procesos de transformación digital. Han desempeñado relevantes posiciones ejecutivas globales a lo largo de sus 30 años de carrera profesional. Adicionalmente, ha estado vinculado a la educación por más de 28 años como docente y directivo en instituciones como la Universidad Iberoamericana, la Universidad Anáhuac, Instituto Tecnológico Autónomo de México, Tecnológico de Monterrey, Universidad de La Sabana en Colombia, Fundación Dom Cabral en Brasil, IAE, Escuela de Negocios de la Universidad Austral en Argentina. Ha consolidado una plataforma de proyectos destinados a transformar la educación en Latinoamérica. Encabeza el programa de educación del Aspen Institute en México. Es consejero del movimiento STEM. Fundó LINEA, el primer laboratorio de innovación educativa a través de una colaboración público-privada con la Universidad Autónoma de Watt. Es miembro fundador del Consejo de Inroads, iniciativa de impacto social a través de la educación y oportunidades de primer empleo para líderes con desventajas sociales. Miembro del patronato de la Fundación CREA, dedicada a la formación de emprendedoras. Miembros del patronato de la Fundación Inclúyeme, dedicada a la inclusión y diversidad. Miembro del Consejo de Educación de la Federación Mexicana de Fútbol. Así que esta segunda conferencia también a enriquecernos. Doctor Valenzuela, buenos días y bienvenido a este tercer simposio de la Cátedra Minuto de Dios. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy honrado de ser parte de esta presentación. Preparé una presentación, necesito nada más confirmar, por favor, que esto está presentándose correctamente. Lo estamos viendo, sí, señor. Bueno, pues muchísimas gracias, muy buenos días. Les saludo desde México con mucha ilusión, mucho respeto, grandes amigos en Uniminuto y muchísima admiración para todo el equipo y al padre Harold y el resto de los directivos. Así que, bueno, pues yo les voy a compartir una serie de reflexiones que tienen que ver con esta trayectoria muy amplia, muy diversa que he tenido la fortuna de recorrer desde la educación, la tecnología y la innovación. Este recorrido fue el que me hizo acreedor el año pasado como de este reconocimiento como visionario del año 2022 a nivel global y que realmente representa una integración de trabajo que se está generando en muchas dimensiones con muchísima gente. Bueno, para presentarme, pues yo busqué lo que diría ChatGPT de mí y desafortunadamente todavía no me conoce suficiente, pero por lo menos ya me pudo ubicar. Yo llevo entonces un recorrido de muchísimos países, muchísimos sectores y mucho tiempo desarrollando emprendimiento educativo, innovación abierta, conexión entre el capital, la pedagogía y la tecnología. Yo me di cuenta hace muchos años que la gente que entendía de educación le costaba mucho trabajo entender de tecnología, que a los de tecnología les costaba mucho trabajo usar la tecnología para los fines educativos y que ninguno de los dos se daba cuenta de que esto era una nueva ecuación de capital, de uso de recursos, de invertir en unas áreas, dejar de invertir en otras, reconfigurar los espacios físicos y tenía una serie de implicaciones en los recursos y ninguno de los tres lograba usar mejores pedagogías, mejor tecnología, mejor capital para cerrar las brechas de educación. Y ese ha sido el espacio que he buscado ocupar a lo largo de los últimos 12 o 15 años en toda América Latina. Yo me empecé a conectar alrededor del mundo, con los primeros fondos de inversión, con los primeros emprendedores, con los promotores del emprendimiento educativo, porque consideraba, y sigo considerando, que la mayor innovación va a venir, como ocurre en todas las industrias, de esta gente que emprende. Pero los emprendedores de educación tienen una naturaleza distinta. Primero, están mucho más apasionados por el propósito de la educación, si no, no emprenderían en educación. Y dos, necesitan convivir, integrar, validar
y rectificar de acuerdo a los sistemas más tradicionales. Entonces, la disrupción en educación es un sistema muy complejo. Yo aquí les pongo como referencia cómo está todo el mundo, casi todas las áreas que tienen que ver con los cambios, las transformaciones que están ocurriendo en el mundo, son exponenciales. En los últimos 20, 30, 40 años, cuando mucho, lo que empezamos a ver en todas las áreas del conocimiento, en todas las áreas de la actividad humana, empezamos a ver curvas aceleradísimas, exponenciales. Y mientras tanto, en educación, seguimos todavía haciendo cosas lineales, seguimos planeando lo que pasó el año pasado, más, un poquito menos, muy lineal, cuando en realidad esto está acelerando. Bueno, primero vamos a ponernos en contexto. Lo que estamos viviendo hoy es la crisis educativa más grande de la historia de la humanidad. Y esto, como bien decía el ponente anterior, no es solamente temas de educación cognitivos, son temas emocionales, son temas estructurales. Y frente a eso necesitamos tomar acciones decididas. Lo que hicimos durante la pandemia, y yo hablo con cientos de universidades, de escuelas, de gobiernos alrededor del mundo, y todo el mundo dice: sobrevivimos, nos logramos adaptar, respondimos aceleradamente y qué bueno que ya volvimos. Y lo único que pasó fue que hicimos un estado de emergencia y tratamos de trasladar con tecnología lo que ocurría en forma presencial. Hoy estamos frente a desafíos mucho mayores y tenemos que seguir integrando no solo la tecnología para enseñar y para aprender, sino para vivir en un mundo mucho más digital y mucho más disruptivo que no tiene precedentes. Y frente a eso voy a tener estas reflexiones para integrar todas estas tendencias con el nuevo humanismo, las nuevas habilidades que tenemos que desarrollar. Primero hay que pensar entonces que estamos hablando de un sistema complejo, que no podemos mover alguno de estos cuadros pensando que solamente trabajamos con estudiantes y que eso no va a afectar a las familias, a los directivos, a las instituciones, a los docentes. Entonces, esto es un sistema complejo, y frente a un sistema complejo que además está conformado por personas, la complejidad tiene varias dimensiones. Entonces, todas las personas tenemos emociones, todas las personas nos tenemos que relacionar con otras personas, tenemos que colaborar, y todas las decisiones que hacemos tienen un lado racional, un lado emocional, y todo esto hace que la educación sea uno de los espacios, primero, más fascinantes para trabajar, y segundo, más complejos por esta evidente complejidad de transformación sistémica que requiere que cada cambio sea casi un movimiento social. Ahora, ¿qué pasa en la gran mayoría de nuestros países en América Latina? Es que la educación difícilmente va a estar como una de las grandes prioridades. Difícilmente vamos a ver una manifestación en las calles diciendo: mis hijas no están aprendiendo, no alcanzan a leer, están emocionalmente vulnerables. ¿Por qué? Primero, porque hay muchísimas prioridades que le ganan: la delincuencia, la corrupción, los sistemas económicos, y entonces todo el mundo piensa que la educación en su país no es particularmente buena, pero probablemente la de sus hijas y sus hijos no es tan mala. Y esta percepción lo que hace es que nos convierte en un poco más pasivos, porque no alcanza con que pensemos que la educación de nuestras hijas o de nuestros hijos no es tan mala o está relativamente bien. Aquí cualquier persona que estamos dejando con una mala educación va a tener consecuencias para el país, para el crecimiento, para la emoción, para la violencia, para la corrupción. Y en ese sentido, yo en 2020 empecé a hacer un estudio para el Banco Interamericano de Desarrollo y me di cuenta en toda América Latina cómo perdemos millones de talentos, cómo los estudiantes, las niñas y los niños van abandonando la escuela, y la van abandonando siempre con mucho más intensidad los más vulnerables. Pero quizás eso no es lo más grave. En el caso de las mujeres, nos dimos cuenta de que a pesar de que se mantengan más en la escuela, el propio sistema, la propia cultura y el propio entorno hace que ellas tengan mayores demandas para cuidar a la familia, para no asumir roles de responsabilidad, para no estudiar ciertas materias y para, de alguna manera, quedarse atrás.
Y todo esto es una de las grandes preocupaciones de América Latina. Si ustedes ven, esto lo sacó el Economist en 2021, en 2022, y lo que está determinando aquí es que América Latina fue la región con el mayor porcentaje de niñas y niños que a los 10 o 11 años no saben y no comprenden lo que están leyendo. Esto va a ser una tragedia en potencia, porque estos niños, estas niñas, en los próximos 4, 5, 6 años van a tratar de llegar a la educación superior, van a tratar de vincularse a un mundo de trabajo y no tienen la construcción básica. Afortunadamente, hoy existen maneras de reparar exponencialmente, pero esto requiere cambios profundos para eso. Y aquí les presento algunos estudios en Estados Unidos y alrededor del mundo que habla de que la mayor preocupación es que no logramos enganchar a nuestros estudiantes con lo que están leyendo. Las conexiones entre las personas con las ideas, la relación entre los docentes y los estudiantes, conectar lo que están aprendiendo con lo que está ocurriendo en el mundo, son desafíos para los cuales aún no tomamos las decisiones de transformación necesarias. Y entonces volvemos a esto, estamos en una especie de simulacro de una educación híbrida que para mí no tiene ningún sentido. Lo que tiene sentido es una educación que tenga el enganche y la conexión con lo que está pasando en el mundo. Y voy a recorrer algunas de las señales de lo que está pasando. Primero es que seguimos premiando en la educación comportamientos que tienen que ver mucho más con saber responder un examen que saber ser, o saber ser para los otros, o saber colaborar. Y entonces en la educación premiamos ciertos comportamientos y hacemos todavía prácticas que tienen que ver con eras anteriores y no estamos vinculando. Una de las principales cosas que tenemos que lograr como educadores es dejar de ver la educación como un juego finito, como una etapa en la vida, como un proceso para el cual uno llega a la graduación y culmina sus estudios. Para mí deberíamos desterrar incluso el tema de la graduación. No nos graduamos, seguimos aprendiendo. La educación es un juego infinito, aprendemos toda la vida. Y lo que más tenemos que lograr es que la emoción por aprender, la ilusión por aprender nos acompañe desde muy temprano y por el resto de nuestras vidas. Esto es un juego infinito de aprendizaje. Y entonces lo que vamos haciendo es construir esto que llaman un portafolio de aprendizajes, un portafolio de trabajo, un portafolio de personas, y vamos construyendo nuestra riqueza en función de experiencias, de conexiones, de aplicación de nuestras experiencias, de nuestros contenidos y de, sobre todo, conectarnos con otros. Y entonces, lo que realmente ocurre es que en general en la educación nos centramos en ver la punta del iceberg, ¿no? Sabe responder el examen, pasó la prueba, pudo memorizar, respondió, pero lo que no nos damos cuenta es lo que está por abajo del iceberg. ¿Cuáles son los temas emocionales, los temas de salud, la situación familiar, las experiencias, los intereses, las pasiones de las personas? Y todo esto entonces hace que la educación esté viendo una muy pequeña parte de la realidad y tenemos que evolucionar para ver a toda esa persona en su integralidad, y eso es lo que nos va a permitir ser mucho más eficientes. Y entonces, ¿quién es una persona? ¿Cómo se comporta? Y sobre todo, ¿cómo se relaciona con los demás? Son 3 dimensiones fundamentales para integrar en todo lo que hacemos en la escuela. Ahora, viene un desafío y voy a tratar de centrar mucha de la información que comparto con ustedes hoy en temas que probablemente no se están tocando en los foros de educación. Yo tengo la fortuna de acompañar foros alrededor del mundo, de discutir con personas de muchísimas características, y me estoy dando cuenta de esta gran preocupación que empieza por la demografía. Empezamos a perder el bono demográfico, a ser menos jóvenes y a ser más viejos, y eso genera un grandísimo desafío que es una de las habilidades que hay que desarrollar: la comunicación multigeneracional. Cómo nos relacionamos, cómo colaboramos, cómo creamos, cómo construimos relaciones entre personas
cuya diferencia de edad puede ser de 3 décadas, 4 décadas, 5 décadas, porque por un lado estamos viviendo mucho más, estamos trabajando mucho más y estamos empezando a estudiar mucho más. Y entonces vamos a estar empezando un camino donde va a haber universidades multigeneracionales de niños y niñas de 18 años compartiendo el aprendizaje con niños y niñas de 58, colaborando. Van a ir a la empresa y en la empresa se van a encontrar los de 24 colaborando con los de 44. Somos la primera generación que está a punto de tener más gerentes de 35 años y menores gerenciando personas de 55 y mayores. Fíjense lo que estoy diciendo. Nunca en la humanidad habría tantos gerentes de 35 años y menores gerenciando personas de 45 y mayores. Este cambio generacional es una habilidad que requiere una colaboración distinta, una sensibilidad, una escucha distinta. Entonces, yo propongo que la educación empiece a integrar aulas multigeneracionales, tareas y proyectos de colaboración multigeneracional como una de las dimensiones poco conocidas, poco establecidas y muy necesarias. Fíjense que cuando nosotros estábamos en la era de la agricultura, lo que más buscábamos enseñar era cómo hacer las cosas, cómo se sembraba, cómo se cosechaba. En la era industrial pasamos al qué de las cosas, qué procedimiento, qué maquinaria, qué fórmula, qué habría que memorizar, qué pasos habría que seguir. Pero hoy estamos en una era distinta. Lo más importante es transmitir y enseñar el porqué de las cosas. ¿Por qué estamos estudiando esto? ¿Por qué el mundo necesita una transformación? ¿Por qué las personas estamos sufriendo esta soledad a la que se refería el ponente anterior? ¿Y por qué no estamos logrando colaborar de una manera distinta? Entonces, saber el por qué y saber el quién, construir bases de datos. Todos nuestros estudiantes, todas las familias, todos nosotros seguimos autores, seguimos personajes en las redes sociales, pero nadie nos enseña a construir una red de personas valiosas, una red que nos acompañe, una red que nos cobije. Y entonces enseñar el por qué, enseñar el quién es mucho más importante que enseñar el cómo o enseñar el qué de las cosas. Y pónganse a pensar la cantidad de clases y la cantidad de estructuras que tenemos hoy para enseñar cómo hacer o qué hacer. Y lo poco que hablamos de cómo construir el porqué, nuestro porqué personal, nuestro porqué colectivo, nuestro porqué como país y quiénes son las personas valiosas, quiénes nos cobijan, quiénes nos acompañan, quiénes nos inspiran, quiénes nos dan el soporte emocional, quiénes nos dan las buenas ideas, saber por qué y saber quién. Y entonces nosotros llevamos muchos años construyendo este tipo de modelos, ¿no? Que son bases de datos de personas valiosísimas alrededor del mundo, redes conectadas para saber quién está transformando, quién está pensando de una manera, quién hizo un descubrimiento, quién integró puntos que parecían que no se integraban antes. Y estas personas son a las que hay que seguir, son a las que hay que monitorear, son con quien hay que construir las bases. Y entonces empezamos naturalmente a trabajar con estudiantes para dejar de seguir a influencers sin sentido que probablemente hacen alguna cosa graciosa en TikTok y empezar a seguir propósitos, empezar a seguir porqués, empezar a seguir nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de inspirarnos. Fíjense lo que está pasando. Este es un trabajo que estoy haciendo con una firma en Finlandia que está llegando en América Latina y que propone una mirada muy distinta a la realidad. Nosotros, cuando nos vinculábamos al mundo del trabajo, pues no podríamos agregar mucho valor, el valor era muy limitado porque no teníamos experiencia. Bueno, lo que están demostrando en Finlandia y cómo están trabajando es que hoy hay que hacer una mezcla distinta, que hoy personas sin experiencia laboral, sin experiencia, tienen mucho más valor. ¿Por qué? Porque a veces la experiencia nos impide ver que el futuro no se va a parecer al pasado. Y entonces están construyendo
redes de colaboración entre personas jóvenes, entre estudiantes con el mundo del trabajo, pero en una función no como interinos, no como prácticas profesionales, sino como constructores de valor intergeneracional, el potencial y la experiencia trabajando juntos. La experiencia no es ya la mejor manera de resolver los problemas. No significa que no es valiosa, no significa que no la necesitamos, pero es insuficiente. Necesitamos gente que pueda estructurar el futuro que no tenga que ver con experiencias del pasado. Y este tipo de reflexiones obligan a habilidades distintas, a conexiones distintas, a integrar el talento de otra manera, a reconocer el valor de las personas jóvenes junto con las personas mayores, a no pensar que porque tienes experiencia eres superior a alguien más. Y entonces aquí lo que les puedo demostrar es que todas estas tendencias están conectando cosas de una manera que no se habían conectado antes, ¿no? Entonces pensamos, por ejemplo, lo que sabemos con lo que podemos hacer y con lo que más nos gusta, de pronto se empieza a conectar. Y yo hago esta reflexión pensando que una de las áreas que parecían menos innovadoras, ¿no? Los tractores de la agricultura, pues hoy los tractores son máquinas de innovación, máquinas con sensores, máquinas guiadas desde el espacio con satélite. Y entonces la mezcla entre cosas como la astronomía con la agricultura, que parecían totalmente opuestas, se empiezan a interrelacionar. Hoy entonces les doy la bienvenida al futuro, les doy la bienvenida a pensar de una manera distinta y a recuperar unas habilidades humanas en función de el futuro que nos va a tocar vivir. Y aquí están algunas de las señales. Cuando nosotros le preguntamos a la inteligencia artificial qué es lo que va a pasar, probablemente una de las mayores percepciones es que va a quitar el trabajo. Pero aquí están pasando cosas muy distintas. Pensábamos que la automatización, los robots y toda la tecnología iban a poner vulnerables a las personas menos educadas y a las personas que hacían solamente trabajo repetitivo. Bueno, malas noticias. Las computadoras, la inteligencia artificial van a cambiar a las personas más preparadas y al trabajo más creativo que hoy existe. Y entonces ya deja de ser una habilidad para aquellos que tenían trabajos repetitivos, aburridos, sino que tiene que ver con el optimismo o el pesimismo. Cuando ustedes leen esto, lo pueden leer en dos sentidos. Lo pueden leer en forma horizontal, la visión negativa, pesimista, o lo pueden leer en dos columnas verticales, la versión optimista y positiva. Y cada uno de nosotros muchas veces vemos lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando con las redes sociales, las malas noticias, los impactos emocionales, todo esto como una tragedia, o lo podemos ver como una gran oportunidad. Y depende mucho de nuestro propio estado mental y de nuestra propia mentalidad y percepción optimista del mundo. Si trabajamos en educación, no da para ser pesimistas, no da para asustarnos con el chat GPT y qué va a pasar, esto es del diablo, esto es una tecnología terrible. Y es lo que está pasando, ¿no? Que hoy hay muchas discusiones que dicen la inteligencia artificial va a acabar con nosotros. Que esto quiere decir que si nosotros solamente vemos una solución del problema, no entendemos el problema, no estamos viendo el mundo de las posibilidades, nos está nublando el pesimismo y nos tiene que cubrir el optimismo. Hoy somos capaces de hacer mucho más con mucho menos. Hoy 2 o 3 personas en un garage con un computador pueden hacer grandísimas cosas que antes requerían millones de dólares, un gobierno, grandes empresas, muchos años. Hoy se puede hacer mucho más rápido. Hoy una persona, como esto les recomiendo que lean y vean los videos de Tiago Forte en esta metodología que le llama el segundo cerebro, donde hoy cualquiera de nosotros puede construir una universidad con el contenido que ya existe. Si sabemos curar, si sabemos acompañarnos, construir redes, podríamos construir una universidad para nosotros mismos. Así que ya no es un tema de contenido, ya no es un tema, hay un exceso de información, hay un exceso de conocimiento, ya no tenemos que enseñar, tenemos que enseñarnos a ser más humanos.
y están cambiando comportamientos que nunca imaginábamos que iban a cambiar, que nos están transformando y pasan a veces por irse al péndulo más alejado. Una cosa que nos puede parecer muy extraña se va a empezar a convertir en un lugar común. Por eso, reitero que las personas que no tienen experiencia hoy tienen el gran poder de usar su no experiencia para imaginar nuevos mundos. Y las personas que tenemos experiencia necesitamos una habilidad para dejarnos guiar por quien no tiene experiencia, por quien tiene curiosidad, por quien tiene propósito. Y esa mezcla somos la generación que nos toca cambiar. No está pasando una sola cosa. Es el medio ambiente, es la tecnología, es el impacto social, es los cambios económicos, la polarización política. Todos son colisiones. No podemos ver esto como si fueran colores ordenados. Está pasando todo, como esta película que ganó el Oscar, ¿no? Todo el tiempo, a todos juntos. Y esta colisión lo que está haciendo es que de pronto cosas como decía esto de la agricultura y la astronomía, todo se empieza a conectar por datos, por comportamientos, por personas, y entonces ya no tiene sentido una materia, una carrera que está diseñada en el siglo pasado para ser contador, porque todos íbamos a estudiar contabilidad, y entonces teníamos un currículum especializado para la contabilidad que no se unía con la mercadotecnia o con la sociología o con la filosofía, porque la contabilidad tenía poco de esto. Todo se está empezando a unir. ¿Y qué es lo que nos puede ayudar? Una de las recomendaciones es el trabajo que hacen los diseñadores de futuros. Yo he tenido 2 certificaciones en diseños de futuros y esto nos empieza no solo a generar mejor innovación, mejor desarrollo, sino mejor optimismo inclusive. ¿Por qué? Porque estamos más preparados para el futuro. ¿Qué se necesita primero para pensar que no hay un solo futuro? Por eso se habla de diseño de futuros. El futuro es en plural, hay muchas posibilidades de futuros. ¿Qué necesitamos? Necesitamos construir una buena base de señales del futuro. Ejemplo, el impacto socioemocional de las personas es una señal que va a cobrar muchísima relevancia. Es una señal. Con esa señal construimos entonces escenarios, escenas, como si fuera una obra de teatro. Vamos a ver Mamma Mía en el Centro Colsubsidio y nos ponen un escenario. Bueno, ¿cuál es el escenario del futuro ante esto? Y después, para ese escenario necesitamos una vestimenta, unas herramientas, cosas que existen para tener éxito en ese escenario. Entonces, yo les recomiendo a todos los docentes en las clases que den, en el trabajo que hagan, que trabajen con sus estudiantes en diseñar futuros, en imaginarse y prepararse para los futuros, porque eso nos va a ayudar a desarrollar habilidades, a ser más fuertes emocionalmente, a imaginar escenarios, estar preparados. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que viene. Otra de las características es la colaboración y tenemos muchísimos refuerzos que valoran que la cooperación científicamente es el mejor escenario para los humanos. Pero ¿qué pasa? Que estamos enseñando a colaborar entre iguales. Y lo que tenemos que aprender es a colaborar entre diferentes, entre colaborar con personas que no nos caen bien, que piensan distinto, que son de otra religión, de otro extracto social, de otra mentalidad. ¿Por qué? Porque estamos empezando a construir estos cotos donde solamente los que pensamos igual hablamos con los que pensamos igual y entonces creemos que todo el mundo tiene que pensar igual y no sabemos colaborar con personas distintas. La colaboración elástica, y aquí les recomiendo el libro de Adam Kahane, Colaborando con el enemigo, metodologías donde tenemos que aprender que colaborar hace que nos vaya mejor a todos y que colaborar entre iguales, todos los que pensamos igual, somos de la misma religión, somos de la misma estructura, nos entendemos, ahí es donde estamos seguros. Esto es una habilidad que tiene que cambiar. Estamos seguros si sabemos integrar a los diferentes, colaborar con ellos, no imponer nuestra visión, sino buscar escenarios de crecimiento conjunto y de aceptación. Y ahora entonces viene
esta gran disrupción, la nueva tecnología, el ChatGPT y lo que transforma. ¿Qué transforma? Primero, que empezaron las visiones de los pesimistas, ¿no? ¡Qué barbaridad! Esto obliga a que ya los exámenes no tienen sentido. Pues quizás los exámenes nunca tuvieron sentido. Los exámenes no determinan quién eres como persona, no determinan qué éxito puedes tener en la vida. Y entonces salen todas estas noticias que hablan de la tecnología, qué barbaridad, qué va a pasar, cómo vamos a cambiar. Y lo que tenemos que hacer es integrarla para ser mejores seres humanos. ¿Qué es lo que está pasando? Que hoy, si ustedes ven la línea gris, era el desempeño humano, las capacidades humanas, y empezamos a ver cómo tecnologías que les tomaba 15, 20, 10 años en alcanzar el mismo nivel de desempeño de los humanos, de pronto en pocos días, en pocas semanas, las superan la capacidad humana, lo hacen mucho más rápido. Y eso nos obliga a repensar quiénes vamos a ser nosotros como humanos frente a esta tecnología. Vamos a ser creadores, vamos a ser editores, la tecnología va a hacer mejores cosas que nosotros, y entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer y en dónde tenemos que ser más humanos? Esto es como la inteligencia artificial ve a una persona. La inteligencia artificial no tiene emociones, no tiene sensaciones, no tiene criterio, lo que tiene es historia. Si queremos cambiar el mundo, no tenemos que ir hacia atrás y ver dónde está fallando la inteligencia artificial porque tiene malos datos, porque así se construyó el mundo. Lo único que tenemos es que cambiar el futuro y darnos cuenta de que hay que elegir muy bien cuándo usamos tecnología y cuándo es mejor ser humanos. Entonces seguimos con esta etapa, somos la generación que nos toca la transición entre ese pasado y ese futuro. Y esto es muy difícil, porque no podemos abandonar todo lo que hacíamos en el pasado y decir solo vivimos en el futuro. Tenemos que elegir muy bien y cuestionarnos, ¿sigue teniendo sentido hacer los exámenes que hacíamos? ¿Sigue teniendo sentido dar las clases como las damos? ¿Es lo más humano que podemos hacer cuando nos juntamos en un salón de clases, escuchar una ponencia de un profesor, o es más humano conectar entre nosotros, compartir nuestras emociones, colaborar? Es lo más humano seguir teniendo salones de clase muy heterogéneos, todos de la misma edad, todos del mismo entorno, o mejor construimos salones de clase que tengan 10% de personas con discapacidad, 50% hombres, 50% mujeres, personas de diferentes contextos, entornos, religiones, y enseñarnos a construir. Hay que preguntarnos mucho. Hay que preguntarnos, como lo está haciendo Khan Academy, que me parece que es uno de los buenos ejemplos a identificar de cómo integrar la inteligencia artificial al mundo real. Lo que propone Sal Khan es crear siempre un tutor que nos acompaña como estudiantes y como docentes. Y ese su tutor no nos da las respuestas, nos ayuda a pensar, nos acompaña, nos da señales, nos protege, nos da información, pero no nos da la respuesta. Eso significa que está curando, es una especie de constitución que hace que la inteligencia artificial establezca un mejor puente con los seres humanos. ¿Qué está pasando en China? Bueno, pues en China están rompiendo todo tipo de fronteras entre la privacidad y la información, entre la imposición y la convicción, y esto puede tener impactos muy, muy diversos. Entonces, estamos hoy en un mundo que la tecnología permite hacer casi cualquier cosa, pero lo que no sabemos es cuáles son las cosas más humanas y cuáles son las cosas que nos ponen en riesgo. Y entonces escuchamos voces sin información, sin conocimiento tecnológico. Yo tengo la fortuna de trabajar con muchas universidades, con muchos colegios, discutir esto, foros con papás, foros con docentes, con directivos, con inversionistas, con la gente de la empresa, porque esto no es solamente un capítulo que se puede resolver dentro de una universidad. Por eso propongo tanto la innovación abierta, traer esto. Aquí estoy trabajando para crear esto que le llamamos, donde está la flecha roja, la constitución que hace que la información se relacione bien con los humanos. Hay que pedirle que haya una constitución en todo lo que hacemos con la tecnología. No la tenemos que bloquear, la tenemos que curar y la tenemos que regular internamente
para que nos haga más humanos y nos dé más valor. Y entonces ahí es donde viene la nueva tendencia. ¿Cuáles son las constituciones tecnológicas que vamos a integrar en nuestra universidad, en nuestro colegio, en nuestra empresa, para lograr que la tecnología nos supere en la mejor manera, pero que también nuestro humanismo nos supere en la mejor manera? ¿Y en dónde nos está superando? Miren, hoy la tecnología puede construir escenarios, personajes, puede crear voces del pasado, conversaciones con gente que ya no existe, puede crear personas y personajes que no son reales, que son imitaciones digitales, como esta modelo que habla 180 idiomas, tiene 122 tonos de piel, nunca pide un aumento, puede trabajar, y entonces la tecnología siempre nos acompaña. Yo participé en un Zoom con un personaje de 45 años, éramos 25 personas y no nos dimos cuenta que ese personaje no era una persona, era una construcción de la inteligencia artificial, y después nos dijeron que era Napoleón Bonaparte construido por inteligencia artificial. Ese no es ciencia ficción, este es el mundo en el que cada uno de nuestros estudiantes va a empezar a vivir y nosotros no estamos preparados. Pensamos que lo podemos bloquear, que lo podemos contener, que lo podemos tener lejos. Están pasando cosas rarísimas. Esto a mí, la verdad es que me mueve, pero no quería dejar de mostrarlo, ¿no? Uno puede grabar la voz de su abuela y después de muerta, la abuela nos va a seguir platicando, va a seguir conectándose con contenido, nos va a contar historias y nosotros vamos a tener eso preservado en una máquina. O vamos a poder ver las películas, ¿no?, de Pocahontas a los 80 años, porque se están creando digitalmente estos personajes que hoy actualizarían lo que está pasando. O nos podemos ir a los contextos del pasado y traerlos al presente y vivir en mundos donde vamos a entender mucho más los contextos del pasado, donde vamos a crear personajes, les vamos a decir qué hacer, van a ver la información, la van a redactar y nosotros no nos vamos a dar cuenta si es una persona o no. Les recomiendo que miren esto. Hay un libro en Amazon, fue el primer libro escrito por inteligencia artificial. Ustedes lo pueden bajar y en este libro lo que participó fue una computadora. O este cuadro, cuando uno piensa que la creatividad es lo que no puede reemplazar la computadora, este cuadro ganó el concurso de la mejor pintura porque cubría con todas las características, pero excepto una, que no fue pintado por un ser humano. Y entonces hay que repensar profundamente las habilidades. Hay que repensar que hoy no vamos a saber si un personaje está grabando una película, lo puede hacer con 70 años y la película lo va a representar a sus 35. Esto no es ciencia ficción, esto ya está ocurriendo. Se están generando 2 o 3 diferentes gemelos digitales, habilidades distintas. Ahora, volviendo al tema de las emociones, lo que hemos encontrado es que en temas más vulnerables, suicidio, acoso, violaciones, los temas que más duelen al ser humano, a las personas se les facilita hablarlas más con un avatar que con un psicólogo, que con un mentor, que con un orientador. Y entonces podemos aprovechar esa tecnología para generar otro tipo de conversaciones, otro tipo de inmersión, de intervenciones. ¿Dónde están haciendo cosas que vale la pena entender? Creo que el mundo de los videojuegos tiene algunas lecciones que podríamos traer a la educación. Por ejemplo, ¿cómo enganchan los videojuegos a sus usuarios? Primero, con una cosa que le llaman el ciclo del enganche. Todo aprendizaje empieza por motivar una emoción y actuar con esa emoción. Y el siguiente paso es darle retroalimentación. Motivar, actuar y retroalimentación. Lo segundo que hacen es esto que le llaman el gamer flow. Tienen integrado en su diseño un poco de frustración y un poco de logro, pero no tanta frustración que nos haga abandonar. Es decir, cuando uno está jugando un juego, si pierde, lo primero que quiere hacer es intentarlo de nuevo. En educación, si perdemos, lo primero que queremos hacer es abandonar. Si ganamos en un videojuego, lo primero que queremos hacer es ir al siguiente nivel.
Si ganamos en educación, pensamos que como ya pasamos el examen, lo podemos olvidar. Ese tipo de diseños, todo al final es un diseño. Hoy tenemos que rediseñar lo humano y lo tecnológico de una manera distinta. Hoy tenemos que darnos cuenta que ya no hay respuestas correctas, que la experiencia, lo que ocurrió en el pasado, puede ser totalmente equívoco, puede ser que lo que dicen los libros de texto ya no aplica, y lo que tenemos que hacer es preparar a nuestros estudiantes y a nosotros mismos para vivir otro mundo de posibilidades, para estar listos para adaptarnos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos buscando personas que tengan poderes que nosotros no tenemos, o yendo a generar herramientas y poderes que nosotros necesitamos y que tampoco las tenemos. Todos estos principios son parte de esta nueva visión, de esta nueva integración entre lo pedagógico, lo tecnológico, lo humano, lo digital, y permanentemente vamos a estar en un juego de equilibrio que además aceleradamente se va a transformar. Y de nuevo, no estoy hablando de ciencia ficción, esto ya está ocurriendo, hay billones y billones de dólares generando nuevos mundos. Si ustedes ven en el mundo de la moda, ya hay que comprar ropa para el avatar al mismo tiempo que ropa para la persona, y están integrando nuevos comportamientos. No podemos estar ajenos en la educación a este tipo de cosas. Lo que tenemos es integrarnos, prepararnos, elegir y vivir esta transición. Tenemos una enorme responsabilidad de ser esta nueva generación que repiensa cómo intervenir en lo humano a partir de los datos, de la tecnología, de lo que somos capaces de identificar, que antes no podíamos. Antes estaba bien dar una clase promedio a un grupo promedio y conocer a nuestros estudiantes por los 50 minutos que duraba la clase o por los 4 años que estaban con nosotros en nuestra universidad. Ya no alcanza. Hoy tenemos entonces que pensar en ser superhumanos. Y superhumanos nos obliga a otro tipo de habilidades, otro tipo de pensamiento crítico, de vinculación con la tecnología, de curiosidad, de flexibilidad. Y todas estas habilidades las están estudiando alrededor del mundo y se están dando cuenta que podemos volver al pasado y poder entender cómo eran las rutinas creativas de estas personas, ¿no? De Beethoven, de Freud, de Milton en el pasado. Imaginen que todo esto está volviendo a ser relevante. Cómo construía música Mozart, cuál era su rutina, qué lo hacía tan humano, tan sensible. Yo estoy trabajando con una empresa en Nueva York que estoy trayendo para formación docente, y es espectacular porque ellos surgieron de enseñarle a los actores de Broadway, cuando iban al teatro, cómo representar el papel de su personaje sin dejar de ser genuinamente las personas que eran. Es decir, ¿dónde acaba el actor? ¿Dónde empieza el personaje? Y estamos haciendo metodologías de dónde acaba la persona y empieza el profesor. ¿Cuál es el rol del profesor? Tenemos que ir a buscar este tipo de similitudes. Hay un libro que les quiero recomendar que se llama Antifrágil, que me parece que representa muy bien lo que necesitamos en cuanto a las habilidades y las emociones. Una persona, en los últimos años, la palabra resiliente cobró mucha relevancia. Y resiliente para mí es simplemente sobrevivir, es decir, logramos sobrevivir la pandemia. Ser antifrágil significa salir fortalecidos de la adversidad, salir fortalecidos del caos, salir fortalecidos de la incertidumbre, hacer cosas que no se habían hecho antes. Y entonces regresamos, aquí traigo una historia de mi amiga Eufrosina, que es para mí la Malala mexicana, una niña que salió de un pueblo a los 12 años porque en su pueblo acostumbraban a vender a las niñas para el matrimonio. Ella salió, se educó, regresó a su pueblo como concejal del gobierno, cambió su propia historia y es mucho más humana. O les recomiendo ver el TED Talk de mi amiga Molly Wright, que tiene 9 años y que ha desarrollado una forma de ser humana a los 9 años basada en la lectura, en la pasión por las historias, en contarlos. Está rompiendo el esquema de cómo se enseña a leer, a qué edad tenemos que leer, cómo avanzamos todos los niños al mismo tiempo.
Este tipo de historias hay que verlas porque nos obligan a repensar lo que teníamos como base. O este fotógrafo mexicano que se dio cuenta de que la fotografía hoy dependía de crear escenarios, se convirtió, en lugar de ser fotógrafo, en experto en miniaturas para que su fotografía fuera mejor. Esto no lo puede hacer la computadora, lo va a hacer, esta es la nueva creatividad. Y una de las áreas donde yo estoy trabajando con mayor intensidad es en entender entonces cómo funciona el cerebro. Aquí estoy con mi amigo Facundo Manes, uno de los neurocientíficos más reconocidos en América Latina, desde Argentina, que trabajó en crear este libro que se llama Ser Humanos y que nos obliga a repensar en función del mundo, de lo que sabemos del cerebro, de lo que sabemos de las emociones, a cómo ser mejores seres humanos. No se puede hoy ser docente sin entender estas transiciones tecnológicas, estas implicaciones emocionales, los datos, el cerebro. Y entonces, ser docente dejó de ser experto en una materia y dar clase de forma atractiva. Se convierte hoy en un trabajo en equipo, en colaboración, en vínculos, en redes. Y voy a cerrar brevemente presentando algunas ideas de lo que le presenté en mi reporte de los futuros de la educación superior en la UNESCO en Barcelona el año pasado. Lo primero que les propuse es repensar el espacio físico. Nosotros cuando llegamos a un salón de clase, nos sentamos en filas, vemos de espaldas a la profesora o al profesor, ahí estamos eliminando la creatividad, la conexión. Hay que pensar en espacios distintos, espacios que nos obliguen a descubrir, a crear, a encontrarnos, a elegir, a acompañarnos. Entonces el espacio físico es fundamental para las emociones, para las conexiones, para las experiencias, para la creatividad. Y el espacio entonces tiene espacio, tiempo, actividad y personas que se pueden ir adecuando. Si nosotros seguimos pensando que tenemos una universidad que está diseñada para 5,000 estudiantes porque tiene 5,000 bancas y salones para 5,000 personas, estamos poniendo una limitante y estamos creando espacios que no son los espacios de la conexión. Lo segundo es este concepto de la multiversidad. Múltiples etapas de la vida, aprendiendo con múltiples generaciones, en múltiples rutas, con múltiples segmentos, con personas distintas, en un camino que no termina nunca. Esto lo hice con McKinsey, un trabajo en el 2021 que dice, nosotros en el futuro vamos a aprender en una matriz 3x3x3. 3 objetivos en 3 meses acompañándonos de 3 personas. Y ese acompañándonos de 3 personas es muy importante. Es acompañándonos, es conseguir cómplices de nuestra educación, cómplices de nuestro desarrollo. Una persona nos puede acompañar emocionalmente, otra nos da estructura, otra nos da ideas, contenido, pero ya no es un profesor que enseña. Y el último modelo es este que hicimos inspirados en el metro de Londres. Si uno vive en una ciudad como Londres, difícilmente puede pasar una semana o un mes sin necesitar el metro, pasar por algunas de las líneas. Algunas líneas son mucho más conectadas y mucho más fundamentales. Difícilmente uno se puede transportar sin pasar por estas líneas. Ahora recientemente inauguraron una línea que se llama la línea Elizabeth y esa línea prácticamente es difícil no pasar en algún momento por ella. Entonces así debería ser la educación. Uno se sube a la educación en la línea, en la estación que nos queda más cerca y recorre el camino que mejor nos lleva a nuestro destino. Pero ese camino no es una línea recta o no necesariamente tenemos que recorrer de punta a punta todo el currículum, toda la línea roja para ser contadores. Podemos recorrer 3 estaciones de contabilidad, 3 de sociología, 3 de filosofía y 4 de música y regresar en 3 meses, en 2 días, en una semana y entonces entrar por la línea azul y tener otros certificados e irnos construyendo. Tenemos que romper con esta idea lineal. Este modelo básicamente lo que representa es, hay estructura, pero hay mucha más flexibilidad. No significa que vamos a crear un caos total, significa que vamos a permitir mucho más flexibilidad para aprender,
de formas distintas, con personas distintas, en recorridos distintos, acompañándonos de personas diferentes. Y espero que esta reflexión haya sido buena, haya sido valiosa. Cierro con este modelo que es cómo sabemos el retorno de la educación. El retorno de la educación no es solo cómo te fue en el examen, es qué tipo de uso le dimos al tiempo, qué tipo de uso le dimos a la información, qué valor le estamos dando a la reputación, a la confianza, al impacto. Tener un retorno en educación, muchas veces cuando ponemos el tiempo, la información, el impacto, la confianza, nos genera un equilibrio muy distinto. Estos son el tipo de modelos que hago yo con universidades y con escuelas cuando hacemos transiciones para repensar el futuro. Así que agradezco muchísimo la oportunidad. Aquí les dejo mis datos y espero que esta reflexión haya agregado mucho valor. Muy honrado de ser parte de este esfuerzo y nos vemos pronto. Estaré por Medellín y por Bogotá la próxima semana. Me dará gusto encontrarme con algunos de ustedes. Saludos. Doctor Fernando Valenzuela, gracias por esta edificante reflexión. Y hay reacciones, hay ecos de lo que has venido compartiendo con nosotros por parte de nuestros asistentes, estudiantes, tutores, todos los que hacen parte de nuestro ejercicio formativo el día de hoy. Primeramente quisiera plantear, nos escriben, doctor Valenzuela, muy interesante lo que nos ha comentado sobre los grupos multigeneracionales. En este sentido, ¿cómo considera usted que como educadores podemos fortalecer la estabilidad de los grupos de trabajo en cursos 100% virtuales, cuando los estilos de aprendizaje de los estudiantes son heterogéneos? Bueno, justamente lo que necesitamos es romper esta idea, o sea, para lograr agilidad en el aprendizaje, que es lo que necesitamos, forzosamente tenemos que perder el control. Y entonces lo que tenemos que hacer es un diseño distinto, que sea más ágil, pero que nos haga probablemente perder este control que teníamos hoy. Si todos aprendemos al mismo tiempo, entonces tampoco significa que nos tenemos que ir al lado. Cuando uno pierde control se hace como un niño. Los niños son muy ágiles, poco controlados. Nosotros en la educación somos demasiado controlados, poco ágiles. Y entonces tenemos que mover el péndulo para ser, digamos que, como un adolescente maduro, ¿no? Es decir, somos muy ágiles, pero tomamos buenas decisiones. Y creo que todo esto es parte del diseño. Estamos diseñados para aprender en lo que llamamos estabilidad, que es lo que menciona la persona que hizo la pregunta, ¿no? Nos pesa demasiado la estabilidad del aprendizaje, pero no necesariamente la agilidad. Y hay que rediseñar, experimentar, tener información. No hay una fórmula que funcione en todos los grupos de la misma manera. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta la hace Joana Tello Rico, estudiante de licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana. Nos pregunta, señor Fernando, soy estudiante, tengo 47 años. ¿Cómo podemos ser más empáticos con los demás cuando existen categorizaciones como, por ejemplo, estudiantes jóvenes y estudiantes mayores? Gracias y excelente conferencia. Sí, ese me parece una discusión fascinante, ¿no? Es decir, todos somos aprendedores por el resto de nuestra vida. Y eso quiere decir que no importa ni la edad, ni el género, que nosotros lo que importa es nuestro humanismo. Y entonces hay que conectarnos con un diseño mucho más de lo que nos hace humanos. Cuando hay algunos ejercicios, les recomiendo la lectura de Robert Axelrod respecto a la cooperación. Ahí se prueba científicamente cómo podemos cooperar entre diferentes y cuál es la metodología para llevarnos a dejar nuestras diferencias de un lado, que creo que es fundamental. Hoy la política, la economía, las guerras, todo lo que está mostrando es que hay dos polos, ¿no? Los que pensamos de una manera contra los que pensamos de otra y tratamos de imponer. Aquí el reto de la educación es humanizarnos y colaborar entre diferentes, y hay mucha ciencia para hacerlo. No quiero dar fórmulas porque cada escuela, cada profesor va a tener que ir experimentando, afinando y regulando este tipo de principios. Lo que no podemos hacer es seguir operando de la misma manera que lo hacíamos antes.
Bien, otra de las preguntas nos dice doctor Valenzuela, ¿cómo podríamos integrar este tema de los multiversos en nuestros ambientes de aprendizaje? ¿Tendríamos que enfocarnos entonces en narrativas y diálogos que definitivamente cambian el discurso académico? Seguramente sí. De nuevo, tampoco hay una fórmula perfecta, no hay una generalización de cómo es. Muchas universidades están creando un espejo digital, un metaverso de su propia universidad, un avatar de sus propios profesores. Hay otros que lo que están es experimentando con figuras un poco más de ciencia ficción, pero yo creo que lo más importante de una experiencia educativa es el núcleo, es la identidad, es lo que nos hace humanos. Y después el formato de cómo conectamos, cómo interactuamos y cómo colaboramos puede ser con más tecnología o con menos tecnología. Entonces tenemos que saber que podemos crear y diseñar experiencias de aprendizaje en lo presencial muy distintas a lo que hacíamos antes y podemos hacer experiencias en lo digital muy distintas y después sacar lo mejor de ambos mundos. Entonces todo es un ejercicio de rediseño. Gracias, doctor. Una pregunta más nos la realiza el padre Alex Hernández. Dice, la experiencia no es la principal cualidad en la selección de personal. Así como las empresas ahora te buscan de acuerdo a tu perfil y no esperan a que los futuros colaboradores lleguen, lo cual indica una centralidad en la persona por su soft skill. Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, ¿cómo poner a dialogar la inteligencia artificial de un robot que dice expresar sentimiento con una educación basada en las soft skills? Sí, justamente está tocando el punto fundamental. El trabajo que estamos haciendo nosotros es esto que le llamamos crear una especie de constitución que nos ayuda a vincular el puente entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana, aumentar lo humano y aprovechar todo lo digital. Y ahí en el medio hay una serie de criterios, regulaciones, guías, que es un poco lo que ejemplificaba, perdón, hablando del modelo que hizo Khan Academy, ¿no? Crear un tutor que nos acompañe, nos extienda. Está usando la misma tecnología de la inteligencia artificial, pero le puso una constitución que la hace un poco más humana y hace un mejor puente. Creo que por ahí va. Tienen que saber que toda esta discusión empezó a generarse a finales de noviembre del año pasado y que cada semana yo, cuando estaba preparando esta ponencia, me di cuenta que tengo información de febrero y estamos en mayo y me empecé a sentir obsoleto. ¿Por qué? Porque ya lo que ha pasado de febrero a mayo es brutal. Entonces, creo que tenemos que integrar ese tipo de planteamiento. Gracias a nuestro ponente, al doctor Fernando Valenzuela, por sus aportes tan enriquecedores para nosotros en esta era de la tecnología y la sociedad digital. Son competencias sin duda indispensables para todos. En nombre de la Facultad de Estudios Bíblicos, del Centro Rafael García Herreros y de la Universidad Minuto de Dios, gracias, doctor, por habernos acompañado. Un honor, muchísimas gracias y espero seguir la conversación pronto. Saludos.